¿Desaparece ahí la grabación? Sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo práctico para calcular el criterio, verificar la estructura con el criterio de fluencia de von Mises. Bueno, les voy a hacer un ejemplo práctico con un eje que tiene dos poleas en A y en B y que tienen dos apoyos en C y en D en el que permite el giro, ¿no? Pero no pueden desplazarse en sentido vertical ni trasladarse en el eje Z. Esta es la terna que adopté. Y bueno, estos son los datos del programa, del problema. Bueno, como les decía, es un eje de acero de diámetro D. El diámetro D es el diámetro del eje, no de las poleas. Está soportado por dos cojinetes en C y en D, estos dos puntos, que impiden la traslación, pero permiten giros de flexión y torsión. Dos poleas iguales de 60 centímetros de diámetro y 250 kilogramos de peso cada una están unidas al eje en los puntos A y B. A y B. Estas llevan correas horizontales en A y verticales en B. Como pueden ver, tienen dos correas. Por ejemplo, en A le hacen dos fuerzas en Z de 600 y 200 kilogramos y en B hacen dos fuerzas en I de 600 y 200. Bueno, les quería decir que en el cálculo se va a tener en cuenta el peso propio que les da estas poleas, pero se desprecia el peso propio del eje. Bueno, aplicando la teoría de la máxima energía de distorsión, o de von Mises, esto es Hubert, Mises y Henke creo que era, lo que ustedes necesitan obtener es el diámetro D del eje, considerando flexión y torsión. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de esta estructura. Vamos a calcular los diagramas de esfuerzos, bueno, las reacciones y vamos a dibujar los diagramas de esfuerzos. Pero más adelante les voy a mostrar cómo hacer este criterio de falla en el que vamos a considerar solo flexión y torsión. No corte porque ya se nos va a hacer muy engorroso y se escapa de lo que quiero mostrarles en este ejercicio. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener las reacciones de vínculo. Vamos a empezar haciendo la suma. Bueno, acá hice el diagrama de cuerpo libre con las distintas fuerzas que se aplican en cada lugar y con línea punteada las reacciones. En el punto B está aplicado el peso propio de la polea más los 600 kilogramos más los 200 kilogramos que se aplican sobre las correas de la polea que dan otros 800 kilogramos. Y en el punto A tenemos el peso propio de 250 kilogramos y la fuerza en las correas de 800. Bueno, antes de seguir adelante con el ejercicio, les quiero avisar algo que hizo Anabel. Que Anabel me pidió que les avise que en la TEDCO hay un libro de elasticidad para que puedan guiarse mejor y que hoy más tarde le van a subir otro apunte de ejercicios resueltos y que está en eso. ¿Ejercicios del TP, profe, o extras? Entiendo que de este TP, pero no sé por qué hizo todo lo que escribió. Recién me lo acaba de decir, pero estén atentos a la TEDCO y bueno, vean ahí qué es lo que le va a subir. Bueno, volviendo al ejercicio, tenemos vamos a calcular las reacciones. En un principio hacemos sumatoria de fuerzas en I, que vamos a tener la reacción en D, los 800 más los 250, más los 250 del otro peso propio de la polea, que son 500 kilos las dos poleas. Y los 800 que nos provocan las correas. Entonces, ya tenemos acá, perdón, y la reacción vertical que se produce en C.
A ver si me contestó Anabel. Un segundito. Bueno, para calcular las reacciones, acá como les decía, estos vínculos no toman momento, entonces podemos hacer la sumatoria de momentos en Z desde el punto D, porque aquí no tenemos más barra, entonces el momento ahí ya sabemos que va a ser igual a 0. Entonces hacemos los momentos. Esto ustedes bueno, ya saben hacerlo, va a ser 1050 kilogramos, que es la suma de los 800 más los 250, por el brazo de palanca de 30 centímetros, eso les provoca un momento con la regla de mano a la derecha, que va en el sentido positivo del eje Z. Luego tienen la reacción en C, vertical, que es en el eje Y, que les provoca un momento hacia aquel lado negativo sobre este punto, con una distancia de 60 centímetros. RCI, ingresó alguien más. Y luego el otro momento en Z que tenemos es el que produce la fuerza de 250 kilogramos, que produce otro momento positivo, que está multiplicado por el brazo de palanca de 85 centímetros. Bueno, acá ya podemos obtener el valor de la reacción en C en el eje Y, de 879 kilogramos, y por ende la reacción en el punto D en el eje Y. Ya tenemos dos reacciones, y ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos en el mismo punto, en D, que sabemos que va a ser igual a 0, pero en este caso los momentos en I vamos a hacer. Entonces, ¿qué tengo como momentos en I? ¿Alguien puede decirme ahí? Si les digo así, los meto un poco en el ejercicio. Si no, lo que les digo todo. Ahí la fuerza de 800 y la reacción en Z, en C. En C, en Z, muy bien, y la de 800. A ver, ¿cómo hace? En Z hace un momento hacia abajo de I, entonces va a ser negativo por los 60 centímetros, y se suma la de 800 que provoca para arriba en el punto D el momento positivo. Y eso, bueno, al haber hecho el momento en el punto D, nos evitamos tener que trabajar con estas reacciones en el punto D, entonces ya podemos obtener las reacciones en el punto C en Z. Bueno, y finalmente haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Z, podemos obtener la otra reacción que nos falta, que es la reacción en el punto D en el eje Z. Y bueno, simplemente reemplazar los valores, que es esta fuerza menos esta, y ahí podemos obtener el R de Z. Al principio les dije que estos puntos no toman momento. No es que no toman momento, digamos. Acá estamos analizando la barra. Entonces la barra va a tener momentos en I y en Z en el punto C. En el punto D no, porque simplemente no tenemos distancia de barra en ese inicio. Entonces sabemos que en los extremos será igual a 0. Bueno. Entonces, bueno, acá diagramé todo el diagrama de cuerpo libre, sí, con las reacciones. Está todas con valores numéricos. Y bueno, esto, ahora las reacciones las dibujo en forma tridimensional, pero también lo podrían hacer con esta notación, viéndolo desde el costado, digamos, viendo el eje Z para arriba de la hoja, el eje Y, digamos, viendo en el sentido X.
Y tienen que poner sí las reacciones con puntos o cruces según sean entrantes o salientes. Y podrían dibujar cada uno de los diagramas de momento en una forma horizontal y no tridimensional. Pero vamos a seguir el ejemplo de Carlos, que él arrancó con los dibujos tridimensionales de los diagramas de esfuerzo, que nunca lo he visto, pero está bastante bueno. Y acá hay algo que no hemos tenido en cuenta. Que digamos, ya sacamos las reacciones externas en los vínculos, ¿no? Pero, ¿qué nos va a producir estas fuerzas que tienen las correas sobre las poleas? Si yo me paro en C, además de las reacciones que tengo, de lo que veo acá en el eje, desde el punto A hasta el C, está la fuerza del peso propio, está la de 600, la de 200, que eso, bueno, me va a producir momentos, pero ¿qué más? ¿Qué más me produce Torsión, profe, ¿no? el salto, Tadeo? Nos produce una torsión que va a ser de los 600 kilos de fuerza que nos hacen girar esta polea en el sentido horario y los 200 kilogramos en el sentido antihorario. De la descomposición, nosotros tenemos que obtener el momento torsor sobre el eje. ¿Y ese momento cómo lo obtendríamos? ¿Cuánto sería? Sería el radio de la polea por la fuerza. Muy bien. Sería el radio, que en este caso eran 60 centímetros de diámetro, van a ser 30 centímetros de radio por 400, que es la descomposición de estas dos fuerzas. Sería lo mismo que hacer 30 por 600. Profe, ¿está Hola. hablando? Porque no se escucha. Sí, como que me quedé Hola. afuera. ¿Hola? Sí, parece que se salió, Juan. Estabas ahí explicando el tema del momento torsor en la polea y se salió la pantalla, incluso dejó de compartir. Sí, me pareció raro porque los veía a ustedes conectados y ahora como que... Muy atentos, pero quietos. Capaz que se te cortó un cachito la conexión. Sí, debe haber sido algo de eso. Bueno, retomamos Sí, entonces. sí. Bueno, A ver ahí. estaba tratando de ver el diámetro de la polea cuando se te cortó, porque pero son 60 centímetros, ¿no? Sí, son 60 centímetros. Igual creo que ya me habían contestado que era el radio por la fuerza. Que bueno, podíamos hacerlo como 30 centímetros por 600 menos 30 centímetros por 200. O directamente 30 centímetros por 400. Entonces, bueno, ya podemos hacer los diagramas de fuerzas, que vamos a tener un momento en el eje X, que es el que produce la torsión. En el inicio, ya la polea está ubicada en el borde, hasta la otra polea, que produce un giro antihorario del mismo valor, que produce que se contrarreste a partir de este punto y ya desde el punto B al punto D no tengamos momento torsor o momento en el eje X. Bueno, luego tenemos esfuerzo normal, tenemos igual a 0, como pueden ver acá. Voy a hacer algo, a ver si queda más cómodo para que veamos. No tengo que andar subiendo y bajando todo el tiempo. Ahí. Bueno, como les comentaba, voy a hacer el diagrama de los esfuerzos en una forma tridimensional, que es la misma forma que presentamos el problema. Y empezamos con el corte en el eje Y. En el corte en el eje Y tenemos en el extremo de 250, luego está aplicada la fuerza de 879 y en el otro sentido, que me provoca que sea un corte negativo de 629,
y luego otros 1050 de la misma forma. Y ahí ya podemos empezar a graficar el diagrama de momentos en el eje Z, que son los momentos producidos por el corte M. ¿Eso lo ven bien? ¿Se entiende el gráfico cómo está dibujado? ¿Se entiende, Juan? Está Bueno. clarísimo. Bueno, bien, sigo adelante. Y ahora hago también el corte en Z, que empieza con 800, negativo. Esto porque entramos por el lado izquierdo de la barra. Pese a que tenga el mismo sentido que el eje, al entrar al lado izquierdo le tenemos que cambiar el signo. Es 800, y bueno, luego se le suma 1133, y terminamos teniendo 333. Y tenemos un valor de momento máximo en el eje Y, momento alrededor del eje Y, provocado por el corte en Z, que ¿dónde se va a producir? Se va a producir donde el corte es igual a 0, en el punto C, que va a ser el valor de los 800 kilogramos por este brazo de palanca de 25 centímetros. Entonces ahí tenemos todos los diagramas de esfuerzo de la estructura. Bueno, ahora tenemos que obtener, como siempre, si nosotros estamos verificando el criterio de falla de la estructura, tenemos que ver cuál es la sección más comprometida. ¿Me pueden decir ahí cuál es la sección más comprometida? ¿Qué les parece? Tenemos varias en varios sentidos. Pareciera, profe, que el punto B. El punto B. A ver, el punto B, veamos qué tenemos. Tenemos, bueno, un corte bastante importante. Igual recuerden que yo al principio del ejercicio les dije que para este criterio de falla tengan en cuenta el momento torsor y el momento flexor. Los esfuerzos producidos por corte van a existir, están aquí, lo pueden ver, pero van a ser bastante menores que los producidos por los momentos. Y para no hacer algo muy engorroso, que van a ver ahora por qué, se complicaría bastante, solo tenemos en cuenta el momento torsor y los momentos flexores. Pero bueno, acá el compañero decía que el punto B. En el punto B tenemos 12.625 kilogramos centímetros y tenemos un valor de, bueno, acá no lo calculé, pero sería, a ver, si me ayudan a calcular ese momento en el eje Y. Sería los 333,33 kilogramos por el brazo de palanca, que son 30 centímetros. A ver, vamos a calcularlo. No sería 10.000, profe, porque está a mitad de camino y es lineal. Bueno, qué rapidez. Sí, pareciera que sí. Sí, porque eran 30 y 30. Está bien, sí, sí. Así que bueno, sería 10.000. Tenemos 10.000 y 12.000. Pero en el punto, a ver, en el punto B tendríamos también el torsor de 12.000. Me parece que tienen razón y que yo le he errado. Porque tenemos 12.000, 10.000, y pensé que este momento torsor no llegaba hasta este punto. A ver si me estoy equivocando. No, claro, en el punto D tienen el momento torsor. Bueno, podrían desaprobarme tranquilamente. Profe, Sí, igual no sería C la sección más solicitada, claro, a ver, y tendríamos que porque tenés 20.000 kilogramos por centímetros sumado al momento en Z también, de 6.000. Sí, sí, serían 20.000 más 6.000 y 12.000. Y comparando 10.000, 12.000 y 12.000.
A ver, pensémoslo juntos. A mí me parece que es el C, porque, digamos, en la escala capaz que te engaña el ojo, digamos, pero por los valores me parece que el punto C es donde tenés el momento máximo, en el eje Y, por ejemplo. Yo también creo Es eso. que en el B en Y realidad a habría mí que ver. también me retracto. Bueno, está En bien. el C, me parece. O sea, si lo hiciste, Bueno. Juan, en el C, Sí, lo estás, hice en el C. Si me lo estamos bien, hacían hacer estamos en bien, el estamos B, bien. estábamos al horno si lo hacíamos en el B. No, está bien, está bien. Ah, Es no, el está bien, C. pero Pasa realmente que quedó el esto, gráfico este en 3D con la perspectiva, capaz claro, que no puede ser que quedamos ahí, como... pero si mirás los valores es el C, claramente. Bueno, claro, habría que hacerlos en valor absoluto ambos, pero acá lo hice, pero no lo tenía para comparar, entonces bueno, empecé a dudar un poco ahí. Bueno, si estamos todos de acuerdo, seguimos entonces con la sección C. Bueno, entonces bueno, tomamos la sección más solicitada como la sección C, y esto les comentaba de despreciar los esfuerzos de corte que nos van a provocar tensiones tangenciales. Bueno, la sección, vamos a agrandar esto. Bueno, nosotros tenemos en el punto C, tenemos los 20.000 kilogramos centímetros, los 6.250 y los 12.000 del momento torsor. Entonces, los 6.200 son en el eje Z y los 20.000 en el eje Y. Los dibujamos en esta sección, la sección del punto C, de 20.000 en el eje Y y 6.250 en el eje Z. Eso nos va a dar un momento total en un plano que pasa por esta directriz, ¿no? Y en este sentido, digamos, ahí ya lo pueden ver, pero ¿cuál sería el punto más solicitado? Si nosotros tenemos que corte el eje de acá Z, tendrían todo el momento del eje Y, pero nada del eje Z en este punto. Y en este punto tendrían todo lo que provocan los 6.250 kilogramos, pero nada de lo que produce el momento en Y de 20.000 kilogramos. Entonces, vamos a empezar a garabatear. Entonces, en este eje, alrededor de este eje en realidad se va a producir el momento total, que es, como ustedes conocen, con Pitágoras ya lo pueden obtener el valor del módulo de 20.000. ¿Y por qué obtengo este punto? Porque va a ser el punto que está es en forma perpendicular a la dirección del momento total, va a ser el lugar donde más tensión normal tengo allí. ¿Se ve eso? Y la diferencia de cómo lo había pensado con respecto a, por ejemplo, este punto, que no tengo nada de lo que produce este momento, y este otro punto, que no está lo que produce el momento en Y, que es el más fuerte aparte. Y piensen también que en todo el eje macizo va a estar aplicándose el momento torsor. ¿Qué característica tiene el momento torsor? Con respecto a cada uno de los puntos que haya acá, ahí. Bueno, si ustedes, ya lo saben, pero también tímidos. El momento torsor, digamos, donde producen más esfuerzos tangenciales, es en las fibras exteriores. Si hacen el diagrama de momentos, perdón, de tensiones, van a tener algo así. Bueno, algo un poco más derecho, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, las tensiones tangenciales acá van a ser máximas, tanto como el resto del perímetro, pero en este punto van a tener el mayor valor de momento, el mayor valor de esfuerzo normal, que va a ser el momento S, le va a provocar el punto más solicitado. Entonces, bueno, empezamos a analizar este punto.
Entonces empezamos. La tensión normal va a ser el momento total que recién obtuvimos por la distancia, que va a ser el radio, sobre el momento de inercia. Ese momento de inercia va a ser alrededor del eje sobre el que actúa el momento total. Por suerte tenemos una sección que es completamente simétrica en todos los sentidos, entonces podemos calcularlo como el momento de inercia para una sección circular maciza, que es pi por radio a la cuarta sobre 4. Entonces simplemente acá, bueno, se tacha el valor de R, nos queda R al cubo, y obtenemos este valor de tensión normal máxima en la sección C. Y ahora, para obtener la tensión tangencial en el punto E, va a ser el momento torsor por el radio, que va a ser la mayor distancia que provoca la mayor tensión tangencial, sobre el momento de inercia polar, en este caso, como estamos hablando de torsión. El momento de inercia polar, con la sección circular maciza, es pi por radio a la cuarta sobre 2, y despejamos y nos queda una función de pi radio al cubo, y bueno, con un valor en este caso y en otro con este valor. Bueno, ahora nosotros para poder calcular o poder verificar en realidad la estructura por el criterio de falla de von Mises, tenemos que obtener las tensiones principales. Eso se lo explicó Anabel, se obtiene con estos valores, que en este caso son las tensiones normales, sigma x, sigma y la tensión tangencial en x. El sigma x es el que obtuvimos aquí, que va a ser la tensión que actúa sobre el punto E, vendría a ser apuntando con un vector sobre la hoja, y en el otro sentido, en I no tenemos una tensión en I, sería perpendicular a dicho punto, pero no tenemos otra acción, así que es simplemente esta tensión normal. Entonces directamente reemplazamos el valor que obtuvimos y también el valor de tensión tangencial máxima. Esto se suele poner así como más menos, porque nosotros vamos a obtener dos valores de tensiones principales, el sigma 1 y el sigma 3. Esto con los círculos de Moore, ustedes lo pueden ver, esto puede ser sigma 1 o sigma 2, en este caso sigma 3 porque es negativo. Al hacer este valor menos este valor, el más preponderante, bueno, ustedes si hicieron las cuentas van a ver que este es el más preponderante, entonces al sumar este me da 90.000 como tensión principal y menos 6.000 en el caso en que se reste. Y finalmente, bueno, las tensiones máximas se obtiene como el promedio de estas dos, que en realidad es sigma 1 menos sigma 3, y al ser negativo queda sigma 1 menos 3.300 dividido 2, que da un valor de 48.000. Y bueno, aquí vamos a emplear el criterio de von Mises, que acá tengo que decirle que sí tengo un error, que lo estaba hablando ahí con Alejandro, que bueno, acá se pueden ver la fórmula que utiliza, que es sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, todas las tensiones principales, ¿no? Y acá es que es menor a 2 veces el valor de tensión de fluencia, no el valor de tensión admisible. Es un error, tuve yo. Acá tiene que dar 2400. Nosotros ahora vamos a charlar un poco este tema, pero esta es la fórmula que les dio la profesora. Así que esto es algo que me incluye a mí, este tacha, que también, y creo que pueden ponerle fluencia. Ahí. Y de fluencia.
Y como habíamos visto que era una serie de 2400, acá tienen que poner el valor de 2400. Y bueno, haciendo las fórmulas es simplemente, ustedes fíjense que todas las tensiones principales las teníamos en función del radio. Bueno, nosotros no lo habíamos definido aún el radio, y simplemente poniendo acá 2 por 2400 al cuadrado, y con cada uno de estos factores, nosotros teníamos todos como denominadora pi por radio al cubo, que eso al pasar a multiplicar por este sentido, por este lado, podemos ahí ya despejar el valor del radio, que es lo que nos interesa, y bueno, y ahí obviamente el diámetro, que es 2 veces el radio. Y bueno, ahí termina el ejercicio. La parte de von Mises, por así decir, es bien cortita, es aplicar esta fórmula. Uy. No sé qué estoy tocando ahí. Pero bueno, el resto del ejercicio es un ejercicio muy parecido a todos los que han hecho. Y no sé si tienen alguna consulta. Acuérdense que esto es de fluencia. Es probable que, bueno, obviamente dé distinto el valor acá, sea mayor, pero en realidad al tener un mayor valor acá, el valor del radio va a ser menor. Va a ser menor. Lo pueden practicar en casa. ¿Tienen alguna consulta? Disculpen que por ahí esta última parte me quedó medio confusa, pero es el tema de fluencia. Yo del TP anterior tengo una duda. ¿El práctico anterior? Y de este también. Bueno, ¿qué consulta tenés? Del TP anterior, el de flexotorsión, el 7C. Voy con ese. Sí. ¿Dónde estaba? Sí, en el ejercicio 2, el inciso C. El 7C me decís. Sí, el 7C. A ver, no me acuerdo si ¿era un solo ejercicio este práctico? No, a ver. No, No, está falta el del perfil C. Sí, falta el del perfil C. Ah, no, pero está acá al final. Lo mandó Alejandro. Sí, sí, acá está al final. Ahí está. ¿El 7.2 tenías una consulta? No sé si quién era el que estaba consultando. Marcos, Yo, el- Marcos. Marcos, sí. Sí, en el inciso B, que no sé a qué se refiere con calcular el giro. Calcular el giro entre las secciones extremas de la vía. El giro... Y después en el inciso C también. Juan Pablo, ¿Sí? perdón que te interrumpa, ¿no habíamos charlado ahí el tema de, con Ale, te acordás que ese ejercicio tenía el tema de la torsión propia? Habíamos dicho de que algunas cosas no la consideren. Es ¿Te cierto, acordás bien cuáles eran? el punto 7... El punto 7C no era que se eliminaba. Acá teníamos, a ver si se llega a ver Está bien, en la puede última ser. hoja. Yo lo que recuerdo que hablamos contigo en la última clase era lo mismo, que ese punto no lo hagan y lo dejen por fuera del práctico porque no le habían dado, me parece, el tema del centro de corte y, digamos, para analizar el tema del momento torsor propio debido al desequilibrio en el flujo de tensiones que hay en el perfil, digamos. Entonces ese Bien. marco no lo calcules, déjalo ahí, si después nosotros te avisamos o de última nosotros vamos a hacer un ejemplo de eso. Creo que Bien. si miran el ejemplo que hizo Anabel del análisis de tensiones, de la teoría de elasticidad, se van a fijar que ella utilizó el perfil C
y dentro de las ecuaciones te explica un poco el tema del momento torsor del centro de corte y encuentra la tensión tangencial debido a ese efecto, digamos. Si querés mirar algo, no sé si le prestaste atención al video, pero sería algo de eso que ocurre en este perfil. Entonces, por ahora, déjalo de lado. Si nosotros le avisamos, o sea, si no se lo estamos pidiendo acá, obviamente que en el parcial no va a entrar eso. ¿Está bien, Marco? Está bien, está bien. Y después el inciso C de ese mismo ejercicio, A ver. que la tensión tangencial en ese punto, Ujú. el punto que me dice ahí, ¿cómo lo calculo con la fórmula de Floch? Pero con la fórmula de Floch, porque acá, esto era lo que había sacado, que era que no calcular la tensión tangencial por torsión, que solo tenían que calcularla por corte, porque esto generaba muchos problemas. Ah, bien, Por entonces ahí, hacemos la tensión normal, tensión pero por corte de normal la tabla. y tangencial por corte. Tangencial por corte es simplemente el punto va a caer acá y ustedes tienen que hacer el momento estático de la sección que resbala y con todo lo que ustedes conocen. Pero Ah, acá, usamos la tabla. claro, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, 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 el la De esa ejercicio es sección. sencillo, digamos, lo que tenés que hacer, no es difícil. Ah, bien, bien. Pero yo pensé que era en ese punto en específico. no, es Con usar que alguna. es en ese punto en específico. Lo que pasa es que el punto ese en específico va a tener la misma tensión tangencial que todos los puntos que están en la misma dirección. Ah, bien, bien. Solo para el caso de analizar la tensión tangencial por corte. Bien, bien. Perfecto. Bien, ahí me saqué la duda. Bueno, Gracias. de nada. Lo que a mí me parecía ahí del ejercicio que planteaste, Juan, es que no sé si se dieron cuenta qué pasa con la sección circular, que yo me acabo de, o sea, es una obviedad tal vez lo que les voy a decir, pero no sé si se fijaron qué tipo de flexión están analizando en el eje. ¿Alguno se puso a pensar eso? En el sentido que en el ejercicio tienen esfuerzo en dos planos, digamos. Y generalmente para todos los otros perfiles vimos que eso generaba flexión oblicua. Y en este caso particular no ocurre eso, digamos. Tienen en todos los casos, en cualquier dirección que apliquen los momentos, siempre les da flexión simple. O sea que los cálculos siempre le van a salir sencillos. ¿No, Juan? Sí. Claro, porque en realidad lo que importa es encontrar la composición del momento. La dirección siempre, la línea de fuerza, digamos, va a coincidir con un eje principal de inercia, Claro. que simplifica el problema. Eso me pareció interesante el ejemplo, porque también eso puede ser una pregunta, es decir, ¿cómo harían para que este problema se convierta en un problema de flexión simple? Una forma sería elegir una sección que te asegure tener siempre flexión simple. La sección circular te va a pasar con eso. Por ejemplo, el otro día que vimos en la sección ángulo, teníamos una sola, digamos, un plano de fuerza, pero por la forma de la sección teníamos flexión oblicua. En este caso sería el caso contrario, digamos, en el cual la sección nos ayuda a facilitar los cálculos. Eso se lo quería decir como un comentario para que tengan claro qué efecto puede causar cada una de las secciones que nosotros elegimos en la elección de un perfil. Por ejemplo, si tenemos una columna de alumbrado y ponemos un tubo, obviamente que vamos a tener siempre flexión simple. Ahora, si un cliente nos pide colocar un tubo cuadrado, y bueno, Claro. se va a complicar el problema visual, digamos. Si se fijan en los carteles publicitarios, la mayoría son con tubo circular, entonces simplifica un poco el problema, aparte porque trabaja mejor el tubo. Si eligen un tubo cuadrado, que hay carteles cuadrados, bueno, tiene otra complejidad, depende cómo sea el cartel y tome la carga de viento. De hecho, ustedes creo que tienen un ejemplo de eso. Si eligen un tubo circular es mucho más fácil el análisis y, digamos, y trabaja mejor la pieza. Entonces, eso lo vi recién mientras Juan explicaba el ejercicio y se los quería comentar como una observación para que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces con el tema de que se acerca el parcial pueden haber preguntas de
sencillas, digamos, que son conceptuales. ¿Qué pasa cuando cambia la sección, cambian las solicitaciones, los estudios de la atención normal, por ejemplo, que es lo que está explicando un poco Juan acá en el ejemplo. Sí, está buena la aclaración. Bueno, y también en ese sentido, por lo que vi, bueno, algunos quizás están algo atrasados y está bien hacer todos los prácticos, pero digamos, pese a lo malo de la pandemia y esto que tenemos que hacerlo en forma virtual, ustedes tienen la posibilidad de las explicaciones que hacemos nosotros, las consultas que damos, de después verlas en YouTube y verlas una y otra vez, adelantarla, pararla cuando quieran, y quizás ahí se les hace un poco más fácil la explicación y cómo entender todo. Después, obviamente, seguir consultando en las consultas, pero bueno, creo que está bueno usar ese recurso que tienen ahora en forma virtual. No sé si tenían otra consulta en el otro práctico, creo que decían. Chicos, tienen que aprovechar porque se va a acercar el parcial y se les van a juntar las cosas. ¿Por qué práctico van ahora? ¿Nos pueden decir? ¿Me escuchan? Sí, Damián. Yo tengo una consulta del práctico del 8, el último, Ujú. del primer punto es. Sí. A ver. ¿Qué consulta tenés, Elato? Más que nada lo que entendí de la presentación de ayer era que nosotros teníamos que ver las tensiones y después ir a reemplazarla en el Excel que nos dieron. Y bueno, poner bien cuál tensión va en cada lugar. Sí, ¿con el Del Excel o sector de tensiones. con las fórmulas, digamos? La profesora te dio las fórmulas en las que podés obtener la tensión. Acá vos tenés que obtener las tensiones en un eje arbitrario que te dicen acá, en que el vector normal forma 70 grados con el eje Z1. Lo del Excel está bueno como para hacerlo bien rápido, pero bueno, hay que ver bien qué fórmulas son las que involucran a ese Excel, ¿no? ¿Qué es lo que querías más consultar, Damián? Cuando dice eso de que el vector normal forma 70 grados, ¿qué sería? Que, por ejemplo, nuestro Z1', o sea, el eje donde tenemos que llevar las tensiones, Sí. estaría a 70 grados de Z1, ¿a eso se refiere? Sí, mira, yo te lo voy a dibujar acá. Te dice, el vector normal a un plano, ¿cuál es? Bueno, yo tengo este plano. El vector normal, que no saben bien, es el que forma 90 grados con dicho plano. Entonces, acá te está pidiendo que, a ver si lo estoy dibujando quizás bien, el vector normal de este plano forme con el eje Z, que bueno, lo podemos trasladar a este punto para entender bien cuál es el, a ver si puedo dibujar el arco. Ahí, este vector normal a este plano. Listo, ahí volvió. Ahora sí. ¿Me estoy cortando yo solo o...? Sí, se te Sí, corta parece vos, que se corta y como que te saca donde estás compartiendo la pantalla. te saca de la reunión y te vuelve a meter en realidad. Ah, está bien. Bueno, mientras que lo Entiendo haga... lo que está viendo Juan, digamos, es que ustedes tienen que hacer un cambio de base del vector, digamos. Yo puntualmente no hice el práctico todavía, pero es eso, me parece. Tienen que cambiar la dirección o sea, rotar el eje 70 grados, lo que estaba dibujando Juan ahí en la hoja. Lo vuelvo a graficar, a ver. Vamos bueno. otra vez. A ver. Y proyectamos todos los ejes en ese, todas las tensiones sobre ese eje, ¿no? Sobre No ese vector. proyectarlo. Ustedes tienen que obtener, digamos, este es el vector normal, ¿no? Que forma, bueno, ahí lo dibujé medio torcido, pero imaginen que esto está paralelo al Z1, que forma los 70 grados, perdón, ahí, 70 grados. Bueno, y acá lo que tienen que obtener es la tensión, imaginemos que va para aquel lado, la tensión tangencial,
y la tensión normal en ese punto, en ese plano en realidad, digamos. La tensión que actúa sobre el plano inclinado cuyo normal forma 70 grados con el eje Z1 es esta tensión tangencial y esta tensión normal. A ver. Vamos a dibujar. Esta va a ser la sigma normal y esta es la tau. Y ustedes, digamos, tienen este valor de tensión normal sobre este eje, sobre este plano. Tienen el otro valor de la tensión normal sobre este otro plano. De esto ya se lo pueden olvidar, porque nosotros estamos cortando a este elemento diferencial. Entonces, con la aplicación de estas tensiones tangenciales y de estas dos tensiones normales, ustedes pueden obtener el tau y el sigma en esa dirección. ¿Se entiende qué es lo que se pide? ¿Y por qué no olvidamos de lo de arriba? Porque... Ah, bien, ya entendí. Nosotros hacemos un corte, digamos, es como que Claro. ya lo de arriba no sabemos, digamos. Ujú, ya entendí. Creo que es una forma más fácil para verlo. Me parece que matemáticamente lo que tienen que hacer es armar una matriz de cambio de base. Es decir, que van a tener que aplicar coseno de 70 y seno de 70. Si se fijan en el ejemplo que dio Anabel, en la práctica, digamos, donde hay un ejemplo rápido, pero que está completo, ella habla del tema del vector de cambio de base, que sería prácticamente lo que hicimos con el ángulo, del perfil ángulo que hablamos. ¿Se acuerda que teníamos la línea de fuerza bajando por el eje Y? Y como el ángulo tenía los ejes principales de inercia a 45 grados, yo en un momento del ejercicio multipliqué todo por coseno de 45 y seno de 45. En este caso sería algo parecido, nada más que lo tienen que armar en forma matricial. Entonces tienen que armar la matriz y multiplicarla por la matriz de la tensión normal, digamos. Y ahí obtener el cambio de base. Y obtienen los valores de tensiones en este plano a 70 grados. Me parece que así es el esquema del ejercicio. Profe, yo estoy bastante perdido en cómo ubicar cada tensión en su respectivo lugar en la matriz, en el tensor de las tensiones, digamos. No sé si podría, por ejemplo, en el ejercicio 1, explicar más o menos dónde tendría que ubicar las tensiones. Sí, bueno, voy a tratar. Vamos a hacer otra vez el dibujo. El tensor de tensiones, ¿sí? Sí, yo también. O sea, estoy igual que Mateo y mi pregunta va más por ese lado. Y también la duda de que, por ejemplo, cuando nos presentaron el trabajo práctico nos dijeron que lo resolvamos aprovechando el Excel que nos dieron. Que no nos metamos tanto en los cálculos de matrices y eso porque como que no tenemos tiempo para hacer eso. Claro. Entonces, si lo puede hacer, estaría bueno ahora, usando el Excel. Así vemos bien también cómo poner ahí los valores, o sea, los respectivos valores en su lugar. Sí, la verdad que yo el Excel no lo empecé. Corrémoslo y chusmeémoslo. Yo tampoco lo vi, lo armó seguramente Ale, pero seguramente ahí deben estar las fórmulas y lo vamos viendo. Dale. Un poco. A ver si lo podemos resolver. Si no, de última, Sí, porque... le pedimos a Ale que haga algún videíto explicativo o como más concreto para subírselo. Dale, gracias. Yo estuve mirando el Excel. Creo que la pestaña que habría que usar es la de rotación. Rotación. Tenemos la fórmula. Creo.
No estoy seguro. Bueno, ahí está lo que les decía. Viste que ahí está el ángulo que tendrían que colocar, pero empecemos por el vector de tensiones. El sigma 1, 1, a ver, ¿podemos ir al gráfico del práctico, Juan? ¿Sí? ¿El práctico? Sí. El sigma 1, 1, si vieron que en la terna me parece que Z1 sería X1, Z2, X2, y el Z3 o X3 estaría perpendicular al plano. Entonces, el 70 megapascales sería el sigma 1, 1, para mí. Sí. Ese valor. así, sí. De 70 grados. Sí. Uy, no lo puedo modificar. No sé por qué me dice como que es una... Lo tenés que habilitar arriba, ¿viste? Cerrar el archivo y abrirlo de vuelta y después habilitarle los... ¿Viste que te genera una ventanita? Yo no veo porque acá en la pantalla que estás compartiendo tenés algo arriba. Pero volverlo a abrir y ponerle que podés editar el archivo. Ese es el problema. Claro, es que no tengo una... Ahí arriba, ¿viste donde tenés la vista protegida? Yo veo que tenés algo ahí que me tapa a mí. Claro, es que a veces me está en amarillo esto y yo le aprieto algo y lo puedo usar. Pero acá me está como rojo, no me deja. Bueno. ¿Vos lo podés abrir ahí en tu compu? Sí, a ver. Ahí que dice editar de todos modos. Ahí que dice editar de todos modos. A ver. De todos modos. Ahí donde dice vista protegida, acá. al lado dice editar de todos modos. Vamos, Diego, ahí está. ¿Viste? Vamos, bueno, entonces, puede. ahí donde decía recién Rotación. Damián, o me parece, o Marco, no me acuerdo, en la premisa de rotación. Entonces ahí va 70, ¿está bien? Ahora, me parece que si vamos al práctico. Sí, este es el sigma 1, el sigma 2 va a ser 32, que va a ser la otra tensión normal que tenemos otra vez. Ese es sigma 2,2, ¿está bien? Sí, el sigma 2,2 va a ser 32, ¿será? Sí, 32. El sigma 3,3. Sigma 3,3 es 0, porque no tenés fuerza en el otro plano, ¿está bien? Porque nosotros teníamos un estado plano de tensiones, digamos. ¿No? Si fuera un cubo, tendríamos el estado 3,3, pero en este caso vale 0, ¿bien? Sí. Listo, ahora, ahora tendremos que cargar sigma 1,2. Sí. Sigma 1,2, ahí no recuerdo bien cómo usan la terna, pero me parece que vale negativo, vale menos 24, ¿no? Porque va en sentido contrario del eje. A ver, sigma 1,2, el 1 denota el vector normal al eje al que estoy viendo. ¿Sí? Entonces, el 1 sería el vector normal al eje 2, 3. O sea, está bien, digamos, sería o el 24 o menos 24. Y ahora era sigma 1, 2 me dijiste. O sea, sería, me dice que la conexión es inestable. Bueno, en el sentido de 2, si era sigma 1 es perpendicular al 2, 3. Y después en el sentido de 2. Ahí me perdí un poco. Puedo decir que acá... Profe, creo que es el 24 megapascales que está a la derecha. Sí, por eso. Para mí el sigma 1,2 es el... A ver, ¿yo puedo indicar? ¿Esto ven acá? Sí, podés dibujar igual, cualquiera puede dibujar. Está bien, pero ¿el mouse lo ven? Este no es el sigma 1,2. El mouse no se ve, por lo menos yo no lo veo. Bueno, pero sería el superior, donde está el 32, que corre en sentido contrario al eje Z1, ese. Está bien. Y acá sería... ¿No es el que está vertical? El 24 megapascales que está vertical. ¿Cómo, Damián? No te Ese no sería el sigma. ¿Vos decís el 24 que es vertical? Claro, yo lo digo porque estoy viendo el video de la teoría de la profe, o sea, ¿no me explica esto?
Y el 24 de arriba, el que está en horizontal, ese sería el sigma 2,1. Sigma 2. 2,1, a ver, por eso. Sigma 2. Ah, está bien, porque el último índice te indica la dirección de este eje. También. Por eso Sí. es este. Y sería negativo. Claro, pero ahí usamos esos, o sea, porque si no, si vemos los otros... No, está bien, sí, sí, tiene negativo. Bueno. Voy al Excel, acá me estoy organizando. Sí, Sigma 2, 1 sería la 2, columna 1, y negativo 24. Le pongo el valor. probemos con... nos vamos a dar cuenta porque nos tiene que dar simétrica la matriz. Bueno, pero eso lo vamos poniendo nosotros, el tema de la simetría. No. En la matriz. A ver, entonces, pero yo voy a ver en mi práctico acá. Entonces este vale 70. Y el otro, menos 24, ¿no sería el que está arriba de 32? Ahí nos faltaría uno. Ese sería el sigma 1, 2. A ver. Sí. Sigma 1, 2. Y en el eje... Este sería el vertical, pero ahí también sería negativo o positivo. No sé bien cuál es la terna cuando se unen los dos puntos acá. O se... Estoy teniendo una duda, pero capaz que le estoy pifiando porque no estoy afilado con el tema. Tampoco. Pero... Sí, recién está... ¿Los 70 megapascales son de tracción o no? Está bien, no. Estaba leyendo mal. Son todos 24 megapascales. Sí, todos los de En el 2.1 tangencial. como en el 1.2. Exactamente. Claro. Entonces, tanto el sigma 1.2 como el 2.1 van a ser 24 megapascales. Lo que me está faltando a mí es saber con qué signo. ¿No? El 1.2 lo que nos dice es que está en la cara del 1 en dirección del 2. ¿No? Si mal no recuerdo. Y el 2.1 al revés, está en la cara de lo que sería la tensión principal 2 y apunta en dirección del 1. Está bien. Va por ahí, ¿no? Sí. Y pero si lo vemos con los ejes que está acá en el gráfico, ¿no serían negativos? ¿No tendríamos que tomar negativos? O tomamos los dos negativos o tomamos los dos positivos. Sería. Por eso, el tema es definir bien la terna. Porque si no, si tenés... Acá tenés un sigma, vendría a ser... 2,1. 1, 2. Y acá tenés el otro que sería 1, 2 y 2, 1. Y uno va para un lado y el otro para el otro. Por eso hay que... Es que bueno, pero en el caso... porque equilibran. Pero por eso, para mí en esos lugares tienen que ser iguales las tensiones. Si se fijan, creo que el teorema de Cauchy, o sea, tienen que valer el mismo valor. Es decir, imagínate que tomamos vale negativo porque van en contra de los ejes, eso lo tenemos que revisar, digamos. Sí. Pero podríamos cargar en el Excel, Juan, ponerle menos 24 a ambos dos valores, y en el otro caso nos estaría dando positivo, ¿no? Porque estarían en concordancia con los ejes. ¿Lo ves? Ese yo le pondría menos 24. Sí. Y al otros dos, el sigma 2, 3 y el 3, 2, 24 positivo. Eso después nosotros lo tratamos de chequear y le avisamos, pero esa sería la forma de cargar la matriz, digamos. Saben que tiene un estado plano de tensión, y esas son las tensiones que veríamos nosotros. Todo lo referido con sigma 3, 3, que es una tensión normal, no la tienen, y las tangenciales 3, 1 y 1, 3 valen 0, digamos.
Entonces, para cargar en el Excel y al tratar de ayudarse, creo que esa sería la forma de cargar el ejemplo. Luego en el ángulo, ahí tendrán que colocar, dice antihorario positivo, horario negativo. En nuestro caso tendríamos una rotación antihoraria, digamos, es decir, que ahí lo dejaríamos positivo, con 70. Profe, ¿por qué le quedó un 24 en el sigma 3.2? Sería. En ese eje no era que no había ninguna tensión. Claro, ahí tiene que ser 0. Perdón, es 0. 24 es en el 2.1 y en el 1.2. Sí, Pero los el otros son resto es todos cero. 0. Sí. Perfecta la aclaración. Yo haría así el ejemplo, digamos, lo que nos falta es ver la tensión tangencial de acuerdo a la convención de signo, si es negativa, así como la estamos viendo nosotros. Profe, si la tensión tangencial la ponemos positiva, ahí nos quedarían las tensiones normales negativas, si nos guiamos por el gráfico del inciso. ¿Cómo decís? Que si las tensiones tangenciales, los 24, los ponemos positivos, las normales te quedan negativas, si lo ves acá en el gráfico este. No, las normales son positivas porque son de tracción. ¿En qué eje estás viendo que las normales sean? No, pero creo que está bien así en negativo, porque es en la cara que nosotros estamos viendo como positivo el sigma 1.1 y el sigma 2.2. Estamos viendo que la tangencial, sigma 1.2, la que está vertical acá, es negativa respecto al eje, y en el otro también es negativo respecto al otro eje. Creo que está bien así, como dicen los chicos. Por eso, así como tenemos cargada la matriz, para mí eso es lo que corresponde, digamos. Entonces, después solamente les quedaría colocar el ángulo para que le hagas el cambio de base. Por ejemplo, ahí, Juan, ahí viste donde dice 15, ponele 70. 70 y no 30, este ángulo estamos seguros que es el... Sí, porque dice antihorario positivo, nosotros estaríamos haciendo una rotación antihoraria de los ejes, ¿no? Una rotación... No, horaria, ¿no sería? Estábamos con 70 o sea, grados. el Z1 lo tenés que levantar 70 grados para arriba, para trasladar... Antihorario sería. Antihoraria, digamos. Entonces acá, a ver. Antihorario positivo, horario negativo. Entonces está bien 70 positivo en este término. Sí, por lo que dice el Excel, sí, digamos. Entonces ahí con eso obtienen la matriz cambio de base, que es ese valor que el lambda, que si se fijan arriba, está multiplicado para encontrar las tensiones normales, haciendo el cambio de base, digamos, con el ángulo que le están pidiendo. ¿Les parece que veamos la resolución pero haciéndolo con las fórmulas? Así ya tenemos el resultado y vemos si estamos haciendo bien con el Excel. Ese lo tengo resuelto, pero con fórmulas, no con Excel. Bueno. ¿Lo tenías hecho? Me estaba agarrando bien. A ver, vamos a borrar todo esto. Bueno, como ven acá tenemos el ángulo de 70 con la normal y empiezan a entrar todas estas fórmulas. A ver. Las principales, ¿qué era lo que teníamos que obtener primero? A ver. Las tensiones sobre el eje de 70 están 21,02 y 6,17. Y
y el ángulo en que están las tensiones principales es de 25,82. Y acá están las tensiones principales. Y acá en el Excel, ¿qué podemos obtener acá en el Excel? A ver. Bueno, pero ahí están, digamos, viste que ahí están 2102 es la tensión principal 1, la 2, creo, a ver si te coincide. A ver. Sí, ahí está bien, ¿viste? O casi, digamos, no sé bien el redondeo, pero... Eh, 2102 y 617. ¿Tenés ahí armado el tensor de tensiones, Juan? No, porque lo mandé con la fórmula, todas las que Está vienen bien, en la teoría, pero... Por eso, cuando calculé la tensión, para armar el tensor de tensiones tenés que encontrar las tangenciales, digamos. Ahí, en algún punto, has tenido que poner el signo. Nosotros supusimos que era negativo, digamos. Viste que dice menos 24, acá cuando estás calculando, Sí, menos 24 negativo por el seno 24. del ángulo de 2. O sea, entonces, la convención que vimos recién, chicos, eso está bien, digamos. Tendrían que hacer ese tipo de análisis para simplificar el problema. Tal vez en la próxima clase le expliquemos algún ejemplo más completo, que lo preparemos bien y veamos todos estos temas, capaz que viendo la fórmula y haciendo el ejemplo, cargándolo en el Excel, digamos. Porque si no entienden, digamos, bien qué es lo que tienen que cargar, lo van a hacer mal, digamos. Por lo que les dijo Anabel también, lo que tienen que tratar de identificar es cómo calcular las tensiones, digamos, para poderlas cargar en la planilla. Lo mismo que nos pasó a nosotros, que empezamos a dudar acá, Sí. le va a pasar a ustedes si no tienen claras las fórmulas que tiene ahí Juan en el práctico. En particular yo no hice el ejercicio, pero me comprometo para la próxima clase a armarlos y tratar de revisarlo en profundidad, digamos, para que no crean que solamente es cargar algo en un Excel y que les escupa el resultado. Tienen que entender porque después no lo van a poder resolver, digamos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Agustín. Ahí cuando se hace la rotación, nuestra base estaría también 70 grados, o los grados que se hayan rotado. O sea, es como que se rotan los dos ejes, el Z1 y el Z2, no rotas solo un eje. No sé si me explico. No, Cuando rotar uno los dos quisiera ejes. hacer una... Por eso te decía que lo acompañes con el ejemplo que vimos en el perfil ángulo, donde teníamos el plano de carga en el eje Y, y como el perfil ángulo, digamos, tiene su eje principal rotado 45 grados, cuando nosotros encontramos las tensiones, digamos, la flexión oblicua en el perfil, lo que hicimos básicamente es este cambio de base que está haciendo acá. Fíjate que está, no sé, en lo que muestra ahí Juan, está aplicando el coseno de 70 o el seno de 70. Depende de la forma que lo veas, pero siempre está rotando en conjunto la terna, digamos. Claro, entiendo. O sea, tendríamos una base distinta a la nuestra que está el ángulo rotado, sería. Esa sería nuestra nueva base. Está. Claro. Sí. Por eso, el tema el tema de cambio de base y eso, me parece que se los dan por sabido por el tema de que lo ven en álgebra, digamos. Pero básicamente es eso. Pero primeramente tendríamos que poder identificar cuáles son las tensiones tangenciales, o las tensiones en el vector de tensiones, que es más o menos lo que hicimos ahora. Nos costó un poco, pero en definitiva no le erramos. Saber cuáles son las tensiones normales y las tangenciales. Y saber si tienen un estado plano de tensiones o un estado tridimensional, digamos.
En el Excel tienen armado hasta un estado tridimensional de tensión. En el plano, obviamente les tienen que quedar los 4 primeros términos completos y todo el resto en 0, digamos. Pero tienen que practicar, o viendo el video de Anabel, qué convención utilizó para asignar los signos de las tensiones, digamos. Lo que sí tienen que saber que las tensiones opuestas, sigma 2,1 y sigma 1,2, tienen igual valor y signos. Si se fijan en la teoría, hay un teorema que dice eso. Profe, y otra pregunta. Cuando nos pide las tensiones principales, nosotros lo que tendríamos que hacer matemáticamente es primero encontrar los autovalores del tensor y después ver cuáles son los autovectores para saber cuáles son las tensiones principales. Claro, sí, hay un esquema de ese tipo. Y ahí los autovalores serían, profe, de la matriz de la que conseguimos acá, que nos tiró con los ángulos, con el ángulo rotado, sería con el... ¿Sobre esa Claro, matriz o sobre la No, primera? no. Ahora, digamos, para obtener las tensiones principales es independiente del ángulo que te habían pedido de 70 grados. Eso ya es como el inciso B, ya no le interesa este plano arbitrario que se para sacar estas tensiones. Las tensiones principales van a estar en un plano X y van a obtenerse por fórmula. Se obtienen así. El concepto importante atrás de esto es que si vos tenés un punto, un elemento diferencial dentro de una estructura, y vos analizás ese punto, tenés una dependencia de en qué dirección. O sea, vos si lo mirás en una posición sin rotar, vas a tener una tensión tangencial y una tensión normal, bueno, en cada dirección. Ahora, si lo rotás, esas tensiones tangenciales y normales varían, y hay un punto en el que vos lo rotás, en el que solo son tensiones normales. Y ahí es donde encontrás las tensiones principales. Tendría que ser el valor de las tensiones normales cuando no tenés tensiones tangenciales. Y por eso también está asociado a un ángulo. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Es por eso que cuando vos al principio te dice que encuentres las tensiones para un plano de 70 grados, vos ahí lo que obtenés es un valor de la tensión normal y la tensión tangencial, que es distinta a la tensión normal y tangencial que tenías en un comienzo. Y después cuando te pide las tensiones normales, vos tenés que encontrar el ángulo y el valor de la tensión normal, porque tangencial no vas a tener, justamente de la rotación para la cual no tenés tensiones tangenciales, la rotación del elemento. O sea, el perfil se queda quieto, lo que rota es ese elemento que vos estás analizando adentro de la estructura del perfil o lo que sea que estés analizando. Sí, lo que dice Diego básicamente también lo pueden ver gráficamente en el círculo de Moore, digamos, que es una interpretación gráfica de esto. Cuando ven el círculo de Moore, ustedes van a encontrar sigma 1, sigma 2 y sigma 3. El diámetro del círculo va a ser la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, y con eso van a poder encontrar, por ejemplo, la tensión tangencial máxima y la dirección de la misma. Y dentro del área sombreada, entre los círculos externos y los internos, van a poder obtener diferentes valores de tensiones normales y tangenciales. Que en este caso nosotros encontramos una dirección de análisis que son 70 grados. Y en función de eso nos va a dar un valor de tensión normal y tangencial. Pero para otras direcciones las tensiones tienen otros valores. Ahora bien, digamos, el ejemplo, por eso les planteo, en función del estado tensional de la pieza, encontrar las tensiones normales en una dirección particular, y en el otro punto le pide encontrar las tensiones principales. Con las tensiones principales ustedes podrían graficar en un gráfico donde
no sé si ahí lo estás buscando, Juan, pero... Estoy buscando el círculo de amor para que vean ahí. Para que lo vean un poco, pero digamos, en el eje X estarían las tensiones normales y en el Y las tensiones tangenciales. Y en función de esa forma gráfica, vieron ahí el punto P, digamos, que vive dentro de la zona sombreada, digamos, depende de la dirección donde ustedes analicen el problema, ese punto se va a mover dentro de esa zona sombreada. Si quieren encontrar las direcciones principales, bueno, van a encontrarlas donde el eje de ordenada, digamos, de abscisa. Y las tangenciales máximas, bueno, también ahí es fácil de encontrarlas también, ¿no? Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que va a ser este valor, el de la Claro. bueno, derecho, ¿no? Ahí. Va a ser este diámetro sobre 2, nos va a dar ese valor y obviamente el valor de la negativa. En el ejemplo que hoy les hizo Juan, básicamente aplicaron parte de esto, porque... Era la fórmula Juan, para obtener sigma 1 y sigma 2 y sigma 3. Claro, encontró las tensiones principales del problema y la tensión tangencial. Y en función de eso, aplicó un criterio de fluencia en el cual verificó que se cumpliera. Que una ecuación determinada que tiene en cuenta las tensiones normales y tangenciales debe ser menor a 2 veces sigma i al cuadrado, digamos. Si ocurre eso, ustedes saben que el material está en régimen elástico y no va a tener deformaciones permanentes, digamos. O sea, al quitar el estado de tensión, digamos, el material se va a volver a la forma original. Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que tener en cuenta, digamos. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? No sé, en el ejercicio 2 del práctico me parece, no sé si lo puedes poner, Juan, ese me parece que es más sencillo porque solamente tienen, para encontrar la tensión, digamos, a ver si capaz que lo podemos armar acá, el 2. ¿Cómo calcularían la tensión ahí? Lo primero, ¿bajo qué estado de tensión tienen la pieza, digamos? ¿Alguien lo ve? Solo normal tiene, profe, ¿no? Claro, solo normal, es más sencillo que el otro, digamos. Y lo mismo, acá tenés que hacer un cambio de base con el ángulo que vale 15 grados. Después yo cuando vi la presentación del práctico que hizo Alejandro, vi que les dijo, arranquen por el 4. En una parte de la clase. Capaz que habría que hacer eso, digamos, por eso yo no lo resolví el práctico, pensé que no iban a llegar, digamos, pero más allá de eso, capaz que ahí está más claro para que puedan practicar con el Excel, me parece. Sí, pareciera que el orden más fácil sería 4, 2, 1, 3, ¿no? Claro, porque el 2 es el más sencillo que tienen. Fíjense que para calcular la tensión tienen que hacer N dividido B por H. Yo lo había hecho así rápido, me da 0,21 megapascales. Y bueno, ahí tendrán que ir a la matriz del Excel, digamos, si lo quieren hacer ahí para probar, digamos, y colocar en vez de 70, 15 grados, porque el giro sería antihorario, ¿no? O sea que va con el signo positivo. Y ahí ver qué valor de tensión normal le da y qué valor de tensión tangencial obtienen en esa dirección de análisis. O sea que el 2 es el más sencillo, me parece, más sencillo que el primero. El primero tiene, de hecho nos costó un poquito más por no sabíamos bien cómo poner los signos de las tensiones tangenciales, pero entre todo vimos que son negativas, digamos. ¿Te queda claro, Damián? O Agustín, no me acuerdo quién preguntó. Agustino, bueno, sí. Sí, yo pregunté al principio y me quedó claro. Ah, bueno, dale.
Así que, ¿tienen alguna otra consulta, chicos? El práctico 7A, ¿lo terminaron todo? El 7B, 7C, ¿por dónde están yendo, digamos? Sí, profe, yo en mi caso voy por el 8 también. Ahora. Ah, bien. ¿Estás bien, Agustín? Bueno, Yo igual voy por por el 8. está perfecto. ¿Y los otros chicos cómo van? Pueden hablar si no pasa nada, si acá no estamos tratando de ver por dónde van para saber también por el tema del parcial. ¿Completaron la encuesta que subió Anabel? Ahí tenían que elegir el día que les quedaba mejor rendir. Sí, yo sí. Sí, un poco. El viernes. Ah, bueno. Para estudiar. Bueno, veo en el chat que hay algunos han puesto que van por el 7B, así que me parece que el 7B, no recuerdo bien, pero ese también habíamos hecho varios ejercicios del práctico, que deben estar colgados en YouTube. en la PEDCO, digamos. Bueno, en la PEDCO. Claro, Diego hizo el de la columna alumbrado, yo hice el 4, digamos, en clase, lo revisamos, y el 1 lo comentamos también con Diego por el tema de cómo colocar los momentos en el extremo superior de la barra, digamos, de la columna, y olvidarse de las ménsulas que tenía ahí. Eso lo vimos con Diego en la clase del viernes anterior. Así que si tienen alguna duda del práctico, miren el video que lo subió Alejandro, y ahí se pueden sacar las dudas, y de última pueden escribir en el chat si tienen algún inconveniente en el fin de semana, porque yo creo que ahora les van a quedar pocos días y se tienen que poner a estudiar para llegar bien al examen, digamos. Si tienen alguna duda, escriban, ¿no? Y de alguna forma le tratamos de dar una mano, o subiéndole el ejemplo si no les sale, pero en los videos creo que ya lo tenían bastante planteado, el práctico, el 7B, todos estos, los 7 están bastante completos. Ahora el 8, bueno, vamos a tener que esforzarnos nosotros un poco más y armar un ejemplo completo, digamos, y usar el Excel, digamos. Ahí vemos cómo lo realizamos, si eso lo hacemos el miércoles. No sé, no tengo el cronograma, pero generalmente el lunes Anabel le da clases de teoría y el miércoles irían con la práctica. Así que, chicos, ¿tienen alguna otra duda, alguna consulta? Si no, cerramos la clase. Por mi parte, no. Hola, profe. Yo tenía una consulta con respecto al módulo resistente, el W. Sí. Ese tiene el mismo, es decir, el mismo eje que el momento de inercia, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, Y el bien. W cambia de acuerdo a la longitud, digamos, a la fibra externa que tome. Si te acordás en el perfil, el ángulo, como los ejes principales de inercia tienen posiciones diferentes, o sea, no está centrado el centro de gravedad de la pieza, el W superior es diferente al W inferior. ¿Y eso cómo se calcula? Haciendo el momento de inercia respecto del eje que estés considerando, dividido la distancia a la fibra más alejada. Entonces, así lo puedes determinar. Igual también eso, ¿te acordás que en el ejemplo que di, vos estabas en la clase, también lo vimos? Claro, ¿podría poner el ejemplo ese? Que me había surgido Bueno, una duda también. a ver, ¿puedo compartir yo, Juan? Sí, creo que está puesto para que todos compartan, ¿no? Ah, bueno, no sabía. El 7C, ¿no? Sí, lo había hecho en Excel. Ah, que busque el Excel, no me acuerdo dónde está eso. A ver, che. A ver si era este. No, este no es.
¿Estás seguro que lo hice en el Excel eso? Sí, es ese que está en la pantalla. ¿Este? Sí. Pero este no era este era el perfil. Bueno, miremos esto, dale, decime. Acá, claro, tenés razón, acá tengo los perfiles. Decime. Bien, ahí cuando dice analizamos la flexión en el plano XY, dice momento Z, ¿no tendría que estar asociado al WZ? Está al inicio ¿En de todo, cuál lugar? al principio del Excel. Cuando calcula los W necesarios. Bueno. Este sería. Si dan tensiones en el plano aquí, resulta WI necesario, 3,59, se adopta todo acá. Me va con delay, pero está más arriba. Acá. ¿Esto? No, un poquito más arriba. Ahí. Bueno. Ahí cuando dice por condiciones de resistencia, el punto A. Sí, listo, dale. Ahí. Cuando dice analizamos la flexión en el plano XD, el momento Z y obtenemos el módulo resistente necesario. Ahí no tendría que ser el WZ. Déjame recordar el ejemplo. Z. No, si es MZ es el momento de inercia en I. O el W en I. Siempre el contrario, digamos. Ah, entonces el contrario. Bien, porque quise buscar la definición del módulo de resistencia y no la encontraba, y en Wikipedia me parecía que era el momento ni sobre WI. Y WI se definía como... ¿Cómo dijiste? Que, por ejemplo, en este caso, en las tensiones, lo definía como el momento ni sobre el WI. No, pero es al revés, digamos. No sé, lo que pasa es que tenés que siempre tener en cuenta qué convención está usando. Vos tenés que fijarte en la que estamos usando nosotros acá. Claro. Si vos te fijás, a ver si tengo la fórmula acá de tensión escrita en algún punto. Dame un segundo. ¿Lo ves? Lo que creo que una buena forma de acordarse, perdón, Carlos. Sí. Sí, no, que por ahí una forma más fácil para comprenderlo eso. Cuando ustedes tienen un momento en I o un momento en Z, imaginemos que tienen un momento en I. Ustedes para obtener el momento de inercia o el W, para contrarrestar a ese momento en I, ustedes tienen que obtener el momento de inercia alrededor del eje Z. Creo que la clave es el tema de la palabra alrededor, y uno recordarla como que, digamos, el momento que me va, digamos, lo que la estructura va a resistir con un momento que está generado en el eje Y, va a estar resistido por un momento de inercia alrededor del eje Z. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Sí, tal vez uno se explica mal, pero sí, es eso, digamos, alrededor, capaz que ahí queda más claro. O viendo ahí en la sección, podés poner la sección C ahí arriba, cuando tiene la fuerza aplicada. ¿Está? Esa. No, ahí en los diagramas de momento no, en la sección. O estoy atrasado, creo, no sé. No, bueno, no en la de la tabla, sino en la del ejercicio. Capaz que me llega atrasado y por acá, eso no. acá
A ver, ahí tengo la sección dibujada y le puse bien los ejes con respecto a nuestra terna, digamos, porque la otra figura es la de la, digamos, de la tabla, viste, que tiene otra terna, digamos. Pero donde dice utilizando terna local, puse la sección del perfil C, puse una flecha en la dirección del eje Z y una dirección del eje, y para adentro estaría el eje X, digamos. Bueno, entonces, para la, digamos, esto era una carga distribuida, o sea que la carga distribuida estaba en I y nos generaba un momento en Z. Sí. Entonces, ahí el momento estático que tenés que ver, digamos, el momento de inercia. Es todo lo que te hace fuerza o te resiste para que no se te deforme esa estructura. No sé bien cómo explicarlo. Sí, a ver si me corta. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, está bien. Decime, Juan. No, por ahí, a ver, está entrando alguien. Digamos, que ver cómo te va a resistir la estructura. Entonces, ¿qué momento de inercia vos tenés que tomar? Digamos, para tomar el momento que te va a deformar en el eje Z por una carga en I, el momento de inercia también en el eje Z. O ya me estoy mareando también. ¿Está bien, Sí. Carlos? Digamos, el momento de inercia Sí, sí, es en el eje Z. es en el eje Z. Tanto el momento como el momento de inercia. Lo que cambia es que vos la distancia, la fibra más lejana, la medís en I. Claro. Claro, es Eso un poco perpendicular a eso es lo que te da esa. medio el subíndice. Porque básicamente el módulo resistente es un concepto que nace a partir de esto, que es esa relación del momento de inercia con la distancia, la fibra más alejada. En este caso el eje I. Como es un valor más bien práctico, lo que se busca es que sea también intuitivo. Entonces, en ese sentido, si vos te pones a pensar, un momento en Z te generaría una deflexión en I. Entonces vos querés como que resistir la flexión, vos lo que ves es la deformación en I. Entonces Claro. por lo menos yo lo entiendo así y lo asimilé así, de que tu módulo resistente es en I cuando tu viga se defleca en I. Claro. Y por eso, por ahí el subíndice te lo da la fibra más alejada. O sea, en vez del momento de inercia, que es alrededor del eje, es la coordenada del punto donde vos estás haciendo calcular el tema de... me puedo recordar. Pero como el W era eso, el módulo el momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada. ¿No? Claro, sí, esa es la definición. Entonces, WI es el momento de inercia alrededor del eje Z sobre la distancia I. Claro. Y al revés también, el módulo resistente en Z es el momento de inercia en I sobre la distancia Z. ¿Qué es eso? Esto que está acá en la expresión. Lo que Es estás eso, diciendo, claro. Diego, es esto, mira que está acá abajo, porque es Z dividido I, digamos. Ese es el módulo resistente que tenés que considerar, digamos. Y lo mismo en la otra parte de la expresión. Tal vez ahí puede ser que haya una confusión en los subíndices, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. Considerar esta distancia para calcular el módulo resistente, digamos. Que como ven está opuesta, digamos, al subíndice del momento de inercia. Claro. Cada uno de esos... O sea, Franco, vos lo estás, o sea, el módulo resistente lo estás calculando siempre, digamos, Claro. Porque lo estás aplicando acá en esta expresión, digamos. Lo que tenés que tener en cuenta, digamos, porque ¿qué te daba I y Z? Acá son las coordenadas.
indirectamente vos estás encontrando el módulo resistente de la fibra externa o interna, o más cercana o más alejada al centro de gravedad, porque vos tenés la tensión normal, la tenés calculada al centro de gravedad de la pieza, ¿está bien? De acuerdo al sistema de ejes de referencia que estás tomando. Y cuando haces esta distinción entre I superior, I1, I3 o I2, vos estás considerando la distancia a las fibras de la pieza. Entonces en algún punto estarás considerando el W mayor o el W menor, y eso te va a afectar obviamente en el valor de la tensión normal, digamos. Entonces, cuando hicimos el ejercicio, lo que tratamos de deducir fue, usando esta fórmula del espejo, M sobre W, cómo encontrar o predimensionar la pieza en función de algunos datos que tenemos de la misma. Y luego verificamos el estado conjunto, porque en este caso, la deducción nosotros lo hicimos como si tuviéramos flexión simple, digamos. O sea, consideramos para un W, el crítico, digamos. Y después la verificamos para el estado completo de flexión oblicua, digamos. No sé si Franco no seguiste. Sí, ahí lo iba siguiendo. Pasa que me había confundido si lo sube un poquito más a la página. Ahí hay un momento en el que calcula la distancia a los bordes. Y ahí pone el módulo resistente en Z es igual a IZ sobre ZG. Sí. No era tan arriba. Pasa que por ahí me llega con delay y no sé cuándo decirle para que pare. Ahí cuando dice Decime el número cálculo de de filas donde ZG, querés que frene, digamos. ahí está, 127. Vos tenés que tener acá, esto. Ahí. Está bien, claro. Claro, ahí lo vi y... Sí, decime. Ahí cuando pone cálculo de ZG, pone el módulo resistente en Z1 es igual a IZ sobre Z, o sea, usa todos sus índices de Z. Bueno, puede ser que haya quedado algún error, pero en definitiva, claro, que ahí capaz que te surge la duda. Claro, ahí en vez de Z sería I, ¿o no? Sí, Claro, es I. Claro. Ahí donde está. Ahí te entendí lo que me decís. Es WZ1 igual a IZ sobre I, ¿no? IG1 sería, sí. Claro. Para ser coherente con lo otro. Entonces acá, este sería... Y ahí no tendría que usar el ¿Bien? módulo resistente en I porque está calculando una distancia en Z. O sea, respetando la terna ahí que puso con las flechitas. No, pero por eso. Olvídate, mira, fíjate esto de acá, ¿lo ves? A ver, Vos estás haciendo, la corrección que hicimos ahí es esta, digamos. Estás calculando siempre sobre el eje, por ejemplo, en este caso, sobre el eje Z. Claro, está bien, pero- entonces es al revés de como yo lo pensaba, por ahí para no confundirlo a los chicos. Vamos a llamar entonces módulo resistente Z al que acompaña al momento Z y módulo resistente I al que acompaña al momento en I. Esa es lo que ustedes proponen, ¿no? Carlos y Juan Pablo. Sí, yo creo que así les queda más claro, si lo entienden así. Por ejemplo, para que quede claro, WZ va a ser igual a IZ dividido I. Ahí. ¿Está bien? Y WI va a ser igual a I sub I dividido Z. Sí. ¿Ahí te queda claro, Franco? Ahí me parece que con eso no nos vamos a confundir. Porque yo lo que quiero dejar claro es que ¿Repite de vuelta? el concepto ahí. O sea, como esto nace, Por ejemplo, WZ va a ser igual a IZ sobre I. Y WI va a ser igual a I sub I dividido Z. ¿Está bien? Claro. bien. Entonces ahí Claro, no le va a agarrar con ese índice. Claro, es Igual el que por había la- encontrado en Wikipedia y quería consultarlo porque no lo había visto, capaz que se me escapó en la teoría y quería consultarlo bien. No, es que en la teoría me parece que siempre trabajaban con los momentos estáticos. El problema de por qué surgió de usar el W, porque le pidieron, acá pedimos en la práctica, predimensionar. Entonces, cuando te surge el tema del predimensionado, tenés que usar el módulo resistente. Igual cada vez que lo uses, ponele al lado que es IZ sobre I o si es I sobre Z, como para dejar claro que vos estás llamando WZ a eso. Y ahí no va a tener ningún error, no importa cuál índice le pongas,
porque eso es justamente una cuestión de notación. Después vos tenés que también estar atento a si lo sacás de una tabla de perfiles, si se está refiriendo a uno o a otro respecto a la magnitud de eso, porque vas a tener un momento de inercia que va a ser mayor y uno que va a ser menor, y eso sí lo dominas bien. ¿Listo, Franco? ¿Quedó ahí más o menos claro? Bien, igual por ser insistente ahí, en la 127, en la fila, ahí. Ahí cargó. Ahí calcula la distancia IG1, pero con la terna Sí. que definió, I sería la distancia así vertical. Sí. Pero ahí en los puntos 1 y 2 tendrían que ser igual, porque bueno, son 5 para arriba y 5 para abajo. Así que por eso yo le decía que de ahí tenía que ser al revés, tendría que ser el módulo resistente de Ni. Igual a I sobre Z. O sea, sé que el plano dimensionante era el otro, no era el principal, digamos. O sea que acá, por eso, yo te cambié esto, pero tendría que revisar todo lo que me estás diciendo. Digamos. Porque yo cuando hice las cuentas, digamos, a mí me cerró el perfil, no es que elegí mal el eje, digamos. Claro, porque si respeta la ¿Vos terna hiciste que las dan las cuentas? tablas, ¿cómo? Vos hiciste las cuentas, digamos, pudiste dimensionar el perfil, porque en definitiva, mira, cuando yo verifico el perfil, porque nosotros qué hicimos, fue en función de un estado de carga, predimensionar el perfil aplicando esta fórmula de M sobre W, ¿bien? Entonces, hay un momento que es crítico y yo lo elegí y con eso determiné que el perfil C era un CD140. Luego, definí el perfil y lo verifiqué aplicando las tensiones normales. Y si vos te fijás, los valores verifican la elección del perfil. O sea que la deducción que yo hice no estaba mal, digamos. No elegí el eje equivocado. ¿Lo ves? Sí, eso lo... Entonces, por eso te digo, sacaste las cuentas porque si es como decís vos, capaz que el perfil 140 no verifica. Porque te estaría pidiendo un perfil más grande. Y eso no ocurre en el problema. Por eso, más allá de si yo puse IZ o Z, la elección y el cálculo del perfil es el que corresponde. Bien, ahí. Por eso te preguntaba si habías llegado a hacer porque digamos, imagínate que no conociéramos el perfil, porque creo que te pedía que la tensión admisible sea 800. Alejandro dio el ejemplo y dijo, bueno, tienen que aplicar un coeficiente de seguridad igual a 3. Entonces, elegimos el F24 y la tensión de fluencia son 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Si lo dimos por 3, da 800. Y si vos te fijas en la elección del perfil, en definitiva, da 797,59 el perfil adoptado. O sea que está al ras de la elección, digamos. Por eso te digo que más allá de cómo le haya puesto al subíndice, yo elegí bien el momento resistente dimensionante. Claro. Porque si no, no le hubiera pegado el perfil, ¿me ves? ¿Lo ves? Sí, eso lo entendí bien. Entonces, vos fijate ahí, hacer lo que creas, pero te tiene que cerrar el perfil, digamos. Y en Claro. todo, si tenés alguna duda, mandámelo por el WhatsApp, escribilo y lo vemos. Pero yo, sin ponérmelo a revisar acá, yo sé que el perfil es el que corresponde, digamos, porque si no, cuando hubiera verificado esto, no me hubiera dado 800, me hubiera dado muy lejos, o si hubiera elegido un perfil que está mencionado, me hubieran dado un valor lejano a 800 kilogramos por centímetro cuadrado, y fíjate que me está dando ahí al rastro. O sea que el perfil, el procedimiento es el correcto. Bien. ¿Dale, Franco? Sí, ahí entendí mejor. Perfecto. Genial, entonces. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro tiene alguna consulta así?
Juan, ¿te parece que demos por cerrada la clase? Ya estamos hace rato Sí, creo que y está nos bien. están consultando. Consultas. Pauso la grabación.